Hoy tengo aquí a un amigo del cual fui cliente cuando yo trabajaba en una multinacional y siempre me pareció un tipo honrado, un tipo honesto. O sea, lo que proponía y lo que prometía era lo que cumplía, muy eficiente. Lo que hacían en aquella empresa era desarrollos tecnológicos para empresas que necesitábamos, pues, desde hacer aplicaciones para móviles o cualquier otro tipo de desarrollo tecnológico. Héctor vive en Valencia, donde también hemos coincidido como profesores en algunas universidades y aunque ya vendió después de casi 14 años aquel emprendimiento llamado Jeeply, que ahora nos contará cómo fue el proceso de la venta, hay una faceta suya que a mí me ha interesado especialmente y que he descubierto recientemente. Y es que tiene un canal de muchísimo éxito en YouTube que se titula Educación Financiera. Y sobre eso vamos a hablar mucho, porque hay personas que en los 40, 50, donde Héctor acaba de entrar también, no han tomado las decisiones adecuadas con su patrimonio, pero en muchos casos están a tiempo de hacerlo. Aunque el largo plazo es un factor muy importante en todo esto. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar hoy aquí con Bueno, gracias nosotros. a ti, Sixto. Muchísimas gracias. No sabes la ilusión que me hace tener esta conversación contigo, abierta, ¿no? Pero que bueno, que al final tenía muchas ganas de hablar contigo. Como decías, nos conocimos hace mucho tiempo y no quiero, cuando hablemos de largo plazo y de mucho tiempo, no quiero que nos vean mayores, porque creo que no, que estamos en la juventud y de hecho vamos a hablar también mucho de eso, ¿no? El largo plazo, la juventud, el cómo queremos enfocar la vida, que es un poco el chip que me dio, pues como decías, después de 14 años emprendiendo, y sigo emprendiendo, sigo montando empresas, ahora os contaré. Pues bueno, cuando lo das todo, ¿qué te voy a decir, no? Que no sepas y que no hayamos vivido y comentado tantas veces juntos, ¿no? Cuando lo das todo por una empresa durante tantos años, por tu emprendimiento, siempre digo que al final acabas siendo esclavo y cautivo de tu propia empresa y llega un momento en la vida que te hace dar ese chip y decir, ostras, y más una empresa tecnológica, una startup, ¿no? Con el riesgo, que una de las características que tiene una startup es la palabra riesgo, ¿verdad? Entonces, llega un momento en la vida que dices, ostras, tengo que invertir, tengo que diversificar mis fuentes de ingresos. Empecé efectivamente con las clases en escuelas de negocio, que ahí también coincidimos en algunas ocasiones, pero sobre todo en la inversión. Al final, estructurando, planificando mis finanzas personales y con todo ese conocimiento después de pues, tantos años, 10 12 años, al final pues he querido de alguna manera compartirlo en un canal de YouTube, efectivamente, que se llama Educación Financiera Info, porque el nombre Educación Financiera solo, te podrás imaginar que estaba ya seleccionado, reservado, pues bueno, Educación Financiera Info, porque al final pretendo que sea informacional, que sea didáctico. De hecho, una de las cosas que más me comentan y me dicen no es intento ir concepto a concepto, muy sencillo, que también entraremos si quieres en eso, ¿no? Lo que para las personas es la complicación de las finanzas personales, de la inversión, ¿no? El miedo que le da a invertir, tomar ese tipo de decisiones, pues al final intento hacerlo de una forma didáctica y sencilla para que sea accesible a todo el mundo. Dentro de estos conceptos que tú explicas paso a paso, hay uno que me interesa especialmente, porque hay mucha gente que todavía o no cree que es posible o no lo acaban de entender, que es la libertad financiera. ¿Podrías contarnos cuándo lo has alcanzado tú y en qué consiste? Sí, a ver, cada uno, para mí, yo siempre digo que la libertad financiera es diferente para cada uno de nosotros. Y yo os voy a contar qué es para mí la libertad financiera y cómo he alcanzado yo la libertad financiera. Lo alcancé, eh, fija, voy a contar, bueno, voy a conectar el hilo, como decías, vendí mi empresa y al vender una empresa, ¿sabes? Todos sabéis que hay un proceso de permanencia, de conexión, ¿no? De la empresa matriz con la empresa adquirida y ese fue un proceso de 3 años. En realidad yo ya al vender la empresa, pero no por el éxito, no por la cantidad económica de esa venta, sino porque yo ya lo tenía trabajado durante años anteriores, yo podría haberme liberado con 40 años, aunque acabé con 41, ¿no? Dejé el contrato con 41, ahora mismo estoy con 41 años, que bueno, estoy haciendo otras cosas, proyectos, el canal de YouTube. Estoy como si dijéramos viviendo lo que es para mí mi libertad financiera. La libertad financiera es ese estado de la financiero, ¿no? O de la planificación de las personas que te permite vivir con los ingresos pasivos o con las rentas que te generan inversiones, activos o empresas, otras herramientas, ¿no? Entonces,
Claro, hay varias formas de alcanzar la libertad financiera. Imagínate que necesitas para vivir 3.000 euros, pues si tuvieras 5 pisos alquilados por 600 euros, que los tienes todos pagados, 600 euros por 5 son 3.000 euros, eso es, vale, puedes decir que es la libertad financiera. Lo que pasa es que, claro, dar el salto y dejar de trabajar con 3.000 euros de gastos y 3.000 euros de ingresos por pisos, pues es muy arriesgado, ¿no? Al final, en cuanto alguien deje de pagarte un piso y más, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Podríamos hablar de este tema, ¿no? Pero en una sociedad donde no se protege tanto al propietario, pues bueno, al final pues tendría mucho riesgo, ¿no? Lo podrías conseguir también con empresas invertidas en dividendos, que es una de las cosas que más me enfoco en el canal de Educación Financiera Info. Al final, invirtiendo en buenas empresas a largo plazo que generan beneficios y esos beneficios los reparten en dividendos a sus accionistas, pues generar 3.000 euros al mes en dividendos de empresas, pero empresas, hablo de empresas buenas, de Iberdrola, de 3M, de Microsoft, de Repsol, empresas buenas, ¿no? Empresas consistentes. Pues también podría ser alcanzar la libertad financiera. Como yo me planteo la libertad financiera o como yo vivo la libertad financiera, es que tengo ingresos pasivos en cantidades suficientes como para poder cubrir los costes básicos de vivir, es decir, casa, colegios de los niños, comer, lo básico, pero lo adicional, o sea, el ocio, pues el transporte, la gasolina del coche, etcétera, ¿no? Las cosas un poco que como si dijéramos que no son necesarias para lo básico para vivir, lo tengo trabajado con cosas que me hacen muy feliz. Y entonces mi concepto de libertad financiera es un concepto en el que genero ingresos pasivos por rentas, pero además el resto de cosas o el resto genera una facturación adicional muy superior, ¿no? a lo que en realidad necesitaría a partir de cosas que me hacen muy felices, que es lo que se llama el ikigai o esa plenitud o ese diamante de las personas. Entonces, esa plenitud, por ejemplo, para mí es la formación en escuelas de negocio. Me encanta dar formación, me encanta dar mentorías a emprendedores. Un poco después de tantos años siendo emprendedor, pues que una escuela de negocios o que una aceleradora te pague por una mentoría para ayudar a un emprendedor, pues a mí me hace muy feliz. Eh, también lo hago, también recibo ingresos por empresas que he construido, hemos creado empresas y al final generas pues pues de alguna manera, sin estar en el día de la empresa, pero apoyando y asesorando y estando dentro del consejo de esas empresas, pues te genera un fee, un recurrente de advisory. Y luego también tengo el canal de la Educación Financiera Info, que también me está generando monetización. Entonces, haciendo tres cosas que me hacen verdaderamente pleno y feliz, donde no tengo un trabajo de 8 a 8, donde no tengo un horario, donde soy plena y absolutamente libre, donde yo marco los tiempos, donde yo me organizo, donde si tengo unas clases pues un viernes y un sábado o un jueves por la tarde, pues el resto de la semana, pues por ejemplo, si me veis el pelo así un poco mojado es porque acabo de venir de hacer deporte, ¿no? Hago deporte a las 10 de la mañana, puedo ir a llevar a los niños al cole, puedo jugar por la tarde con los niños. Entonces, para mí eso es libertad financiera. Es decir, tener ingresos pasivos o semipasivos, estructurados, organizados, que te permiten ser muy feliz, muy libre, muy independiente de una única fuente de ingresos, que puede ser el salario, que al final una fuente de ingresos, el salario, es algo que puede parecernos una nómina puede parecernos muchas veces muy segura, pero si por lo que sea hay una reestructuración, nos despiden, solo tenemos una fuente de ingresos. Yo cuando salí de mi empresa, por ejemplo, tenía 6, 7, 8 fuentes de ingresos. Es decir, se me puede caer un piso, se me pueden caer una empresa por dividendos, se me pueden caer los fondos indexados, se me puede caer una empresa en la que ayudo, se me puede caer una clase, pero en realidad tengo 6, 8 fuentes de ingresos diversificadas, que es muy difícil que se caiga todo, ¿no? Y si se caen todas estas cosas a la vez, pues a lo mejor el menor de los problemas es de dónde viene el dinero, ¿no? A lo mejor tenemos que estar pensando en otro tipo de cosas, ¿no? En mochilas de supervivencia y esas cosas que nos cuentan, pero bueno, al final es una sensación, un estilo de vida donde lo importante es la plenitud, es decir, sentirse muy, muy feliz y muy lleno haciendo lo que estás haciendo y encima que esto pues puedas aportar valor al mundo, por supuesto, puedas monetizarlo y sea algo que te apasiona. Entonces, haciendo eso, pues para mí es la sensación o la forma de vida que me he estructurado durante, claro, al final es algo que me llevo estructurando, es un plan que llevo estructurándome durante muchos años. Desde hace 10 años llevo trabajando este proceso, no es algo que haya conseguido de ayer a hoy, ¿no? Estamos hablando de un proceso a muy largo plazo. Ahora que mencionas el tema de los niños, eh, yo a veces digo que pondría como asignatura obligatoria en los colegios una que se llamase
que se titulase Dinero. ¿Y qué es el dinero? ¿Y cómo se maneja el dinero? ¿Y cómo se crea dinero? Y porque yo tengo la teoría de que si salgo con un micrófono a la calle a hacer una entrevista a la gente que pase aleatoriamente por delante de mí y les pregunto qué es la inflación, nadie sabe ni por qué se crea, ni qué es la impresión de dinero, ni qué es la masa monetaria, conceptos básicos. ¿Qué crees tú que alguien debe hacer para curar esa incultura financiera? Me encanta esta pregunta porque mis niños tienen 10 años y 7 años. Y yo he hecho este ejercicio y, por ejemplo, en Valencia sabéis que somos muy de la pólvora, los petardos, ¿no? O bueno, también el kiosco. El concepto más fácil para los niños es el kiosco. Es explicarles con 1 euro lo que hacían el año pasado en un kiosco y lo que hacen hoy, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo súper sencillo y lo han entendido súper bien. O ir a la compra y explicarles que el aceite antes valía 6 euros y ahora vale 10, ¿no? Y entonces ellos entienden, eso es algo que no les impacta tanto a ellos, pero el kiosco yo creo que lo entienden perfectamente. Bueno, pues yo hice ese ejercicio con los niños. Yo he hecho educación financiera con mis hijos, finanzas personales, como lo quieras llamar, ¿no? Y creo que con el ejemplo del kiosco es muy sencillo para que los niños lo entiendan. Es decir, con 1 euro en el kiosco nosotros, pues le cuentas que con 1 euro nosotros, que eran 166 pesetas, ¿no? Pues hacíamos muchas cosas, imagínate, ¿no? De hecho, había globos de peseta y había chicles de 1 duro, ¿no? Que son ni siquiera ahora 5 céntimos. Hoy con 5 céntimos en un kiosco no te puedes comprar nada. Entendiendo eso, entienden la inflación, ¿vale? De año a año o de 2 años a la vista, entienden la inflación. Y luego les explicas que su dinero en la hucha es siempre el mismo y con ese dinero cada vez van a poder comprar menos cosas. Con ese ejemplo tan sencillo, ellos lo entienden. Lo siguiente que les expliqué fueron los fondos de inversión a largo plazo. Y además no solo se lo explico, sino que se lo enseño, ¿no? Viendo gráficas donde ves que, bueno, pues lo que aquí eran antes 100 euros, ahora son 105, 110, 120, ¿vale? Total, que entendiendo esto, la decisión de los propios niños es no romper, ¿no? Abrir su hucha y al final lo piensas y en la sociedad, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Que nos consideramos súper afortunados, pues a lo mejor, pues en Navidades, en cumpleaños, de familia y tal, pues a lo mejor tenían, no sé, 1.000 euros, ¿no? En la hucha entre los dos niños. Pues los niños deciden sacar ese dinero y meterlo en fondos de inversión. Y ahora mismo mis hijos tienen fondos indexados, uno cada uno, que la primera aportación le hicieron ellos y desde entonces le ponemos, mi mujer y yo le ponemos 150 euros a cada uno. Y entonces los niños, o sea, fíjate, mi sueño, insisto que antes estábamos hablando, ¿no? Fuera de micrófono de la familia, cómo están tus hijos, mis hijos y tal. Claro, tienen 7 y 10 años. Tú imagínate, yo mi sueño como emprendedor, como empresario, como inversor, ¿no? Mi sueño sería que cuando cumplieran, no sé, 20, 22, 23, 25, si deciden estudiar una carrera, si deciden un FP, lo que sea, que pudieran tener un fondo de inversión que además está ya a su nombre y pudieran tener, imagínate, con el interés compuesto y 15 años de inversión, que pudieran tener 15, 20, 30.000 euros cada uno de ellos. Mi sueño sería que sacaran ese dinero y que montaran su primera empresa. Ese es mi sueño. Eso sería para mí posiblemente el mejor regalo, la mejor formación. No lo tuve yo, pero tuve una educación maravillosa. Mis padres no han sido... Mi padre era funcionario, o sea, ya jubilado, pero me han dado una educación maravillosa, unos valores maravillosos, pero jamás me han enseñado a invertir. No pasa nada, me han enseñado a ahorrar, a ser una persona austera y con unos valores que considero que son los que les estoy transmitiendo a mis hijos, son maravillosos, ¿no? Pero no nos han dado esa educación, esa formación, pues porque no ha existido, ¿no? Ese concepto en el sistema, como o no interesa o no ha habido esa cultura, da igual. Yo lo estoy haciendo con mis hijos y mi objetivo es que sean capaces de cuando acaben su carrera, sus estudios, puedan tener ese dinero para, pues, idealmente para montar una empresa. Muchas personas llegan a los 50 años o se acercan a ellos dándose cuenta de que no han tomado las decisiones adecuadas. Porque han escuchado mucho al director de su banco, porque se han fiado de fuentes no solventes, porque no han estudiado, porque no han comparado, porque no han investigado, porque son incultos financieramente, ¿no?
Tú y yo tenemos tesis de inversión un poco distintas. Yo invierto en cosas de más riesgo, tú inviertes en grandes corporaciones, yo invierto en startups, tú inviertes en fondos indexados y yo más en criptoactivos, sobre todo uno, que escribo mucho sobre él y mis lectores ya lo conocen. Eh, ¿Qué le podrías recomendar a alguien que está en esos 40 en los que estás tú o un poco más adelantado para empezar a corregir los errores que ha realizado durante su vida profesional? Fua, fíjate que ese es el objetivo de mi canal es ese, ¿no? Es ayudar a las personas a que sea sencillo, pero no, no podemos decir sencillo diciendo que es fácil y que cualquiera lo puede hacer y que no necesitas una formación. Es decir, lo más fácil, entre comillas, lo más sencillo, podría ser invertir en fondos indexados, que al final es una herramienta que te permite invertir en un índice. Un índice es una cesta de acciones que replica, que está participada, o sea, tiene el porcentaje, la participación o el volumen de acciones que replican un índice. Por ejemplo, el índice del IBEX 35 son las 35 mayores empresas de capitalización bursátil de España, o el SP 500, el de mayor capitalización de Estados Unidos. Eso es un índice. Pero porque sea fácil, no significa que tengas que hacerlo sin conocimiento y sin formación, y no significa que no tengas que entenderlo y que tomar decisiones con estrategia, ¿vale? Eso sería lo más sencillo, pero que requiere una formación, requiere un conocimiento y sobre todo requiere conocerse a uno mismo para saber cuáles son tus riesgos, cuál es tu presupuesto, cuáles son tus capacidades y sobre todo cuáles son tus objetivos a largo plazo. Luego están los dividendos. Los dividendos es más, requiere más tiempo. Y por no salirme de tu pregunta, ¿qué le diría, Sixto? Como todo en la vida, todo el que quiere un fin, hay que esforzarse. Tú me has hablado y hemos hablado tantas veces, ¿no? De empresas, de inversión. Pues tú como inversor, o yo como emprendedor, o yo también como inversor, porque estoy invirtiendo mucho más pequeño, ¿no? En pequeñitas empresas, pues requerimos un esfuerzo para tomar una decisión, incluso para estar haciendo esta entrevista, para tener un canal de YouTube, para tener una newsletter, para publicar en LinkedIn. Hacemos un esfuerzo, es decir, al final estamos trabajando y cultivando y construyendo nuestra marca personal, y supone un esfuerzo, supone pensar, todo en la vida supone un esfuerzo, nadie nos va a regalar nada así. O sea, esto para mí es súper importante, ¿no? Hemos hablado de libertad financiera, hemos hablado de inversión y tal, pero todo tiene que llevar un esfuerzo detrás, ¿no? Entonces, si realmente la clave primera está en la consciencia, entender que lo necesitas. Con 40 años, la realidad, si esto es que lo necesitas. Con 50 años, la realidad es que lo necesitas y no es tarde. Ni con 40, con 40 está muy bien. Con 50 no es tarde. Con 60 no es tarde. Y con 70 tampoco es tarde. ¿Vale? Pero es que con 20, 25 o 30 años sería maravilloso. Y como mis hijos con 7, 10 años sería maravilloso. ¿Por qué? Porque hay un efecto que es el tiempo en las inversiones, que es maravilloso, que al final lo que nos permite es que se invierta y se reinvierta continuamente el crecimiento, la rentabilidad, y eso, el interés compuesto que se llama, lo que hace es que se genere una curva exponencial. Y me da igual el activo, o sea, un activo con inteligencia bien elegido, ¿no? Que pueden ser los criptoactivos. El criptoactivo, ¿no? Que tenga una solidez. Puede ser los fondos indexados, el mercado a largo plazo, porque la economía a largo plazo crece. Aunque esté cayendo ahora mismo un montón la bolsa, en marzo haya sido un desplome del 10%, me da igual. Dentro de 5 años o dentro de 10 años, la bolsa va a haber subido mucho, porque hay más población, porque hay más consumo, porque hay más inteligencia artificial, más PIB. Entonces, activos, hay muchos, inmuebles, que vamos a decir, ¿no? La inflación en los inmuebles o la subida, los inmuebles suben por naturaleza, porque como suben los precios, sube el consumo y por lo tanto, pues sube el poder adquisitivo de las personas y también suben los precios de alquiler. Entonces, yo de lo que trato de hablar en el canal, es de los diferentes tipos de activos, de diferentes tipos de estrategias, pero para poder decidir por una estrategia, lo primero que tienes que pensar es en tu objetivo final, tu largo plazo, tu visión, y luego entender cuál es el activo ideal para ti. Pues fijaos, dos personas que podríamos, con la diferencia, ¿no? Podríamos pues tener una experiencia empresarial en el mundo digital, en el mundo de las empresas, en el mundo de las startups, de la formación, pues dos personas que invertimos en activos diferentes. Y seguramente porque tengamos objetivos diferentes, porque tengamos presupuestos diferentes y porque tengamos track records diferentes, ¿no?
cada uno tiene su estilo de inversión y para cada uno el activo es el adecuado. Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho la inversión inmobiliaria porque me hace dormir tranquilo. Y me gustan los dividendos en empresas de mucha capitalización porque me hace dormir tranquilo. Porque yo quiero estar en el parque jugando con mis hijos, de la manita de los niños, llevándoles al cole y pensando que mi cartera, si el mercado ha crecido, ha caído un 15% en marzo o un 10% en marzo, pues hace poco sacaba un vídeo, mi cartera a lo mejor ha caído un 3 o un 4. Me hace dormir tranquilo y me hace estar tranquilo, no ser tan dependiente de esa volatilidad, porque yo lo que quiero es estar tranquilo con mis niños, jugando, haciendo deporte y haciendo las cosas que me hacen feliz sin estar sufriendo porque un día haya perdido ficticios, porque mientras no venda los activos no he perdido nada, pero que me haya caído mi valor, pues 2.000 o 3.000 euros. Y a veces pongo algún vídeo con algún pantallazo donde pongo, mira, hoy, entre comillas, puse un vídeo muy interesante que estando de vacaciones en agosto, un día ficticio, porque no lo vendí, había perdido 3.000 euros. Tú imagínate estar de vacaciones en la playa, que mires las acciones y digas, ostras, he perdido 3.000 euros. Y al día siguiente, pues ese día cayó menos 3.000, al día siguiente subió más 1.500 y yo estaba igual de tranquilo, porque yo sabía que las acciones 3M, Microsoft, Inditex, BBV, Repsol, son acciones, son empresas que cuando vuelva de vacaciones o dentro de un año van a haber subido, porque hago buenos análisis, hago buenas decisiones de compra y de todo esto es de lo que hablo en el canal. Entonces, lo importante es que cada uno tenga su estrategia, tenga su visión, tenga sus objetivos claros y se forme, porque para tomar estas decisiones hasta la más sencilla, entre comillas, la que han hecho nuestros padres tradicionalmente o nuestros mayores, ¿no? La sociedad tradicionalmente, que es la inversión inmobiliaria, para eso también hay que saber. Hay que saber elegir un buen piso, hay que saber si luego tiene capacidad de venta futura, hay que saber si la zona tiene capacidad de revalorización. Entonces, hasta para el tipo de activo más intuitivo o más tradicional, también hay que saber. Entonces, ¿qué recomiendo? Esfuerzo. Lo siento, pero es que no sé si a lo mejor empezaré. Esto puede dar dislikes, Sisto, pero tenemos que ser. Vivimos en una sociedad. A mí me gusta una sociedad, o me gustan unos valores, o me gusta dar, por lo menos a mis hijos y en mi entorno, que hay que esforzarse por las cosas, que hay que trabajar, que hay que aprender, que no nos van a regalar nada. Entonces, lo Sin siento. duda. Esfuerzo, planificación, aprender. Y esto, pues no digo que sea la clave del éxito, pero seguro que va a hacer que te equivoques menos. Sí, falta mucha meritocracia y falta mucha libertad. Entonces antes hemos hablado un poquito sobre la ocupación, la falta de derechos para los propietarios, para los inversores, para el ahorrador. Y mi teoría es que el sistema conspira para que tú cada día seas más pobre, porque cuanto más pobre seas, más dependiente vas a ser del Estado, ¿no? Entonces, todo lo que son aranceles que están ahora de moda, una fiscalidad y unos impuestos salvajes, el que tú no puedas disponer de un piso que es tuyo porque ha entrado alguien y ha decidido que se queda allí. La inflación, porque ellos tienen la máquina de imprimir los billetes. O sea, todo esto conspira para que tú cada vez tengas menos, ¿no? Entonces tienes que buscar formas de recuperar esa libertad y Ujú. rentabilizar tus ahorros, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú respecto a cómo evitar la presión fiscal? Porque Te yo añado cuando una cosa digo, más. Te añado sí, una cosa dime. más. El sistema de pensiones. Y me vas a permitir. Es que me sabe mal. Siempre intento no pasar la línea. Eh, pero cuando hablamos de sistema, creo que no hemos hablado en ningún momento de Siéntete ningún libre. político. Este Sí, sí. podcast Sí, sí, sí. es muy, No, no, lo muy sé. de libertad. Lo sé porque nos conocemos. Pero fíjate que los dos hemos hablado de sistemas y de sistema económico, de sistema en general, y no hemos hablado de nadie en concreto. Y yo creo que en ese sentido estamos de acuerdo porque estamos hablando que ni unos ni otros, ni los de allá ni los de acá, ¿no? Son capaces de pensar en el ciudadano, de pensar en lo que necesita el ciudadano. Te añado las pensiones, que cuando has hablado de impuestos, ocupación, inflación, añadamos las pensiones. Sabemos que hay un problema, sabemos que las pensiones no son sostenibles como están diseñadas, lo sabemos. Las pensiones de hoy se pagan con los que estamos trabajando hoy y las de mañana se pagarán con los que estén trabajando mañana. Eso es un sistema piramidal en toda regla, ¿vale? ¿Hay muchas soluciones para hacerlo? Sí. Ni uno ni otro se ponen de acuerdo y lo único que hacen es, tenemos un problema con las pensiones. ¿Qué hacen? Subimos un 1%, que es o un 3%, que es lo que ha subido el IPC.
¿Eso soluciona las pensiones? No, eso lo que hace es dar una patada adelante a los próximos 4 años que haya elecciones y ya se lo comerá el siguiente. Ese es el sistema como está pintado. El sistema, de hecho, la inflación es lo que se llama, ¿no? Has dicho que nos quieren pobres. La inflación es el impuesto de los pobres, porque al final los que están endeudados son los gobiernos. Los que tienen un 100 y pico por ciento de deuda sobre el PIB son los gobiernos. Lo que les interesa al PIB, ¿por qué crece el PIB? Pues que suben los precios y al subir los precios se está generando lo mismo, pero a un precio un 3% más caro. Entonces decimos, no, hemos crecido un 3%. No, perdona, nos estás engañando. Estás diciendo que están subiendo el PIB de un estado, ¿no? No hablo solo de España, hablo de Europa, hablo de Estados Unidos, hablo en general, ¿no? Estás diciendo que están subiendo el PIB o la riqueza de una nación, cuando la realidad es que lo que están subiendo son los precios, no la riqueza, ¿no? Y el poder adquisitivo de las personas, de hecho, está bajando porque cuanto más sube los precios, más impuesto de IVA pagas, más IRPF. Si te suben los salarios, más IRPF tienes, pero con impuesto, pero con menor poder adquisitivo. Y al final, lo único que les interesa a ellos al sistema, es que el IPC suba y que la inflación esté por debajo, que los tipos de interés estén por debajo, porque así les sirve para ellos pagar la deuda más barata, ¿no? Entonces, así es como está concebido su juego. Y le da igual lo que le pase a los ciudadanos. Y a tu pregunta, para ser más libres fiscalmente, que es sencillamente como cumpliendo la norma, cumpliendo la ley, pues mi objetivo, mi plan, de hecho, todo esto que llevo haciendo a lo largo de todos estos años estaba orientado precisamente a lo que me acabas de preguntar, a una optimización fiscal. Cuando hablo de una optimización fiscal no hablo de incumplimiento de nada ni nada, simplemente hablo de decir, oye, sabemos que hay dos tipos impositivos, está el del rendimiento del trabajo, el rendimiento de las personas físicas y el rendimiento del capital mobiliario. Por eso invierto tan constantemente y con tanto esfuerzo en dividendos y en fondos indexados, porque la parte del capital mobiliario va al 19, 21, 23%. La parte del trabajo va al 19, 21, 23, 47, ¿no? Entonces, mi objetivo es que si yo necesito 4.000 euros para vivir, mi objetivo es que vengan 2.000 por trabajo y 2.000 por rendimiento del capital mobiliario. ¿Por qué? Porque con esos 2.000 del capital mobiliario, mi tipo impositivo medio puede ser un 22, 25. Por esos 2.000 mensuales, hablo mensuales, por esos 2.000 del rendimiento del trabajo, mi tipo impositivo medio serán también esos 22, 23, 25%. Imagínate el 25% por cada uno de los bloques, y eso significa que en vez de que mi tipo impositivo medio solo del trabajo sea un 35%, si yo consigo invertir de tal manera que tenga el 25 en capital mobiliario y el 25 en rendimiento del trabajo, estoy reduciendo, es decir, mi tipo impositivo medio en este caso sería el 25%, mi tipo impositivo medio, si solo me dedicara a trabajar, sería el 35%, y esa 10% de diferencia de 160 horas trabajadas, o 168, son 16 o 17 horas que se las está llevando el Estado como impuestos, en vez de estar teniéndolas yo 17 horas, que muchas veces preguntas a la gente, oye, ¿tú vas a hacer deporte? ¿Tú haces gimnasio? ¿Tú vas al parque con tus hijos? No, es que no tengo tiempo. No, es que no tienes tiempo, no. Es que le estás regalando una hora al día al Estado en impuestos, y esa hora al día se la estás dando a ellos en vez de estar dándoselas a tus hijos o a tu salud o a tu deporte. Entonces, para mí la optimización fiscal está pensada de esa manera. Estoy intentando trabajar que mi tipo impositivo medio por los dos bloques sea el mínimo posible, es decir, que cubra mis gastos necesarios de vida y felices para mis vacaciones, mi ocio, mis hijos, mi familia, todas estas cosas, con un tipo impositivo medio del 25 en vez del 35, y eso supone que tengo que trabajar 1 o 2 horas menos al día y puedo hacer 1 hora de deporte y 1 hora de niños. No Me sé si esto encanta para responde. cerrar. Sí, sí, o sea, ¿Sí? como reflexión de cierre, lo de ser millonario en tiempo me parece el mejor de los consejos. O sea, tú puedes tener mucho dinero. Yo tengo amigos que tienen mucho dinero y son muy pobres en tiempo, Sí. porque no lo tienen. O sea, no lo tienen, o el que tienen es un tiempo que es una pesadilla de preocupaciones, de problemas, de resolver eh, historias pasadas, bueno, en fin, Sí. ser millonario en tiempo. Pues Muchísimas me gracias, encanta esa Héctor. frase. Muchísimas gracias, Me Sisto. He disfrutado seguiremos tu muchísimo. canal, formación financiera info, Educación Financiera Info, perdón, efectivamente. educación financiera info en YouTube, y nos vemos. Yo ya soy seguidor
y ahí veremos los vídeos que vas subiendo periódicamente. Igualmente, te seguiré Un abrazo también. Un fuerte. abrazo a todos. Gracias. Chao.